Dice, los ángulos externos A y C de un triángulo ABC suman 250. ¿Cuál es la medida del ángulo B? Me están pidiendo. Entonces vamos a hacer un dibujo. Vamos a dibujar un triángulo cualquiera. Ya, vamos a dibujar por acá. Vamos a dibujar el triángulo ABC. Y colocamos los vértices. Este será el vértice A, este será el vértice B y este será el vértice C. ¿Qué me dice el ejercicio? Me dice que los ángulos externos en A y en C suman 250. Entonces hay que dibujar los ángulos externos. A ver, vamos a dibujar los ángulos externos. Voy a proyectar esta línea que está por acá, de esta manera, y aquí aparece un ángulo externo. A este ángulo externo vamos a llamarle externo 1. Entonces, vamos a dibujar los demás externos. El siguiente externo de B será por acá. Voy a cambiar B por aquí y vamos a trasladar por acá. Este va a ser un tercer ángulo externo. No lo voy a poner. Fíjate que los ángulos externos se ponen como una especie de espiral. Y el ángulo C, el ángulo externo en C será de esta proyección. Por acá voy a poner C y este será el ángulo externo. Voy a llamarle ángulo externo 2. Ya está. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Me dice, estos dos ángulos externos suman 250. Entonces, el ángulo externo 1 más el ángulo externo 2 van a sumar 250 grados. Es el problema. ¿Qué más? Entonces, hay una propiedad de triángulos que me dicen que la suma de todos los ángulos externos vale 360. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a ponerle acá el ángulo externo 3 y lo vamos a calcular. Entonces, según la propiedad me dice, el externo 1 más el externo 2 más el externo 3 deben sumarme 360. Externo 1 más el ángulo externo 2 más el ángulo externo 3, yo sé por propiedad que vale 360. Pero externo 1 y externo 2, yo ya sé que vale 250. Por lo tanto, he calculado el externo 3, que sale de restar 360 menos 250. Y eso me sale 110. La resta, ¿verdad? Me saldría 110. Y ya tengo el externo 3. Entonces, significa que este ángulo de acá vale 110 grados. Ahora, ¿qué me está pidiendo el problema? El problema me dice, haya la medida del ángulo B. Del ángulo B interno. O sea, es este ángulo que está aquí. Este ángulo es el que yo quiero. Y como ya tengo el externo, puedo calcular el interno. ¿Por qué? Porque este es un ángulo llano, ¿verdad? Ángulo llano, todo vale 180. Si ya tengo 110, ¿este ángulo cuánto va a valer? 70 grados. Y esa será mi respuesta final. El ángulo B vale 70. Último ejercicio, y es un ejercicio ya de construcción. En geometría vas a tener dos tipos de problemas. Los que ya vienen con gráfica y aquellos que tú tienes que graficar. Y ahí es donde tú tienes que tratar de aprender muy bien cómo graficar. Dice, dado el triángulo ABC equilátero. Dibujemos el triángulo ABC equilátero. A ver, voy a dibujarlo yo de esta manera. Por lo general siempre el triángulo lo dibujo de esta manera. ¿Ya? Si es equilátero, significa de que es un triángulo donde tiene sus tres lados iguales y sus tres ángulos iguales. Este es el triángulo ABC. A, B y C. Y me dicen que ese es un triángulo equilátero. Si es equilátero, sus tres ángulos valen 60. Es la propiedad del triángulo equilátero. Luego vamos a poner 60, 60, 60. Listo. Y los tres lados obviamente también son iguales. Entonces vamos a marcarlo por acá. Este lado es igual a este lado y es igual a este lado. Eso es todo lo que cumple un triángulo equilátero. ¿Qué más? Dice que ve por el vértice C, por acá, ¿ya? Dice, voy a levantarle una perpendicular al lado AC. O sea, este es el lado AC. Pero, y justamente por este punto, tengo que levantar o trazar una perpendicular. ¿Qué significa una perpendicular? Que esa línea que yo voy a trazar con el lado AC debe formar 90 grados. Entonces voy a hacer lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a trazar entonces la perpendicular. Puede ser hacia abajo. Voy a trazarlo de esta manera. Hacia abajo, calculando. Por acá. Entonces trazamos por acá una perpendicular. Perpendicular al lado AC. Entonces se sobreentiende que este ángulo de acá debe ser 90 grados. Porque es una perpendicular. Y voy a terminarlo acá. Eso dice que saber. ¿Qué más?
tal que CF se retiene que esto es CF, ¿ya? De modo que CF, ¿ya? Cumple algo. Dice que el lado AC debe ser igual al lado FC. O sea, significa que estos dos lados también son iguales. Ahí está, la marca de igualdad. ¿Y qué más? Y la medida del ángulo ACF, 90. Eso está clarísimo. La pregunta es, hallar la medida del ángulo BAF. Entonces, si me piden el ángulo BAF, ¿qué tengo que hacer? Unir A con F, ¿no? Si no, no tendría el ángulo. Lo vamos a unir, ya está. Entonces, en conclusión, ¿qué me están pidiendo calcular? El ángulo BAF. O sea, me están pidiendo hallar todo este ángulo que está acá. ¿Cuánto mide ese ángulo que está ahí? Este ángulo es el que me están pidiendo calcular a mí. Ya tengo una parte que vale 60. Y creo que el problema está ya resuelto porque si esto es 90 grados y estos dos lados son iguales, significa que estoy ante un triángulo isósceles. En un triángulo isósceles, sus dos lados son iguales y este ángulo que está por aquí y el ángulo que está por aquí también tienen que ser iguales. Si uno vale 90, este va a ser 45 y este va a ser 45. ¿Listo? Entonces ya tengo el ángulo que me están pidiendo. Por lo tanto, la medida del ángulo BAF será la suma de 60 más 45. Respuesta, 105 grados. Ahí está. Entonces, la respuesta para ese problema. Bien chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos. Cuídense.